Venezuela ahora es miembro del Mercosur, pero en el Mercosur hay dos países que manejan, dirigen, fueron el núcleo fundamental, Brasil y Argentina. Por supuesto que la crisis política y económica brasileña afecta también a Argentina, por eso queremos conversar hoy con el director de la Cámara de Comercio e Industria venezolano-argentina, el doctor Benjamín Tripié. ¿Cómo afecta la situación de Brasil a esa relación entre Brasil y Argentina? ¿Cómo estás, Julio César? Un gran saludo a tu audiencia. Mira, sin duda, o sea, si bien Mercosur tiene la esencia de ser una unión aduanera, en principio, que es de empresas y no de países, los países son los que producen el marco referencial, pero las transacciones son interempresas. Entonces, cualquier tipo de... Ahí me hace acordar a la Italia de los años 70, que subían gobiernos y bajaban gobiernos, y seguía siendo la séptima o octava economía del mundo. O sea que se lograba separar la capa política de la capa de negocios, ¿no? En Latinoamérica es un poco más difícil, se nos entremezcla, especialmente por el caso, por ejemplo, el caso Odebrecht, donde la capa empresarial... Esa es la mayor empresa brasileña, ¿no?, a nivel latinoamericano. Entiendo que sí, privada, ¿no? Sí. Pues estaría Petrobras, creo que por encima. Pero lo que te digo es que a nosotros se nos mezcla mucho el ámbito político con el ámbito económico, así que sin duda va a tener algunos efectos. Especialmente porque la confianza de un inversor extranjero tan necesario en nuestra Latinoamérica se ve afectada por las decisiones políticas. O sea, si un inversor extranjero siente que en tal país va a estar protegida su inversión y va a ser duradera, va a preferir llegar. Si siente que eso está en riesgo por la inestabilidad política, va a preferir que no. ¿Y cuál es la diferencia? No solo la falta de inversión, sino que lleguen a venir lo que se llamaban capitales golondrinas, que entran, toman una oportunidad y salen, y realmente el desarrollo de América Latina tiene que anclarse en inversiones duras. Ahora también la crisis brasileña tiene que ver con el problema de los commodities, las materias primas, la baja, sobre todo la poca exportación tanto de petróleo como de azúcar o hierro, ante la poca demanda china, por ejemplo. Eso afecta a Argentina también, cuya economía depende de Brasil. Sin duda, 40% de la economía argentina está orientada a Brasil. Imagínate. Mientras que Brasil tiene en el orden del 15% de su economía afectada por Argentina. Hay como una especie de desbalance, como suele ocurrir en la relación asimétrica país grande, país mediano o país pequeño. En nuestro caso, la devaluación ha sido más impactante para las exportaciones argentinas hacia Brasil que lo que podría ser la crisis política. En realidad, tenemos que tratar de balancear, y cada país si logra tener una macroeconomía estable, predecible y sólida, logra soportar mejor los vaivenes que cuando la institucionalidad que está alrededor del marco empresario se debilita un poco más. Ahora, con un nuevo gobierno argentino, Macri, que gana las elecciones, después de tanto tiempo del socialismo, este modelo venezolano del siglo XXI de los Kirchner, y un poco el peronismo que tenía su expresión también allí. ¿Cómo está Argentina en este momento? ¿Cuáles son las decisiones que han tomado en lo inmediato? Bueno, yo siento que lo que se ha prometido en la campaña se está cumpliendo, tal vez no con la facilidad que se esperaba. Yo recuerdo por socios en el área de finanzas corporativas en Argentina que ya desde el mes de octubre decían que ganara cualquiera de los dos candidatos, había una cola de inversores extranjeros para llegar a Argentina. Si ganaba uno iban a ser más, si ganaba otro iban a ser un poco menos, pero iba a ser una entrada importante. Bueno, al día de Eran hoy, empresarios, dos candidatos precisamente, tanto el de Kirchner como Macri. Ex empresarios, sí. Tenían su origen en los negocios, a lo mejor más Macri que Scioli, ¿no? Pero el tema es que hoy, 90 días después, un poquito más, las inversiones no han llegado como se esperaba. Es un poco que la voluntad de hacerlo está, pero que es mucho más cauto ante cualquier vaivén de la parte política. Por eso te decía que, a diferencia de Europa, donde lo político a veces no se toca con la capa empresarial, en nuestro caso están íntimamente relacionados. El tema del dólar sí lo resolvieron los argentinos, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que deberíamos pensar seriamente aquí, cómo levantamos control de cambio. A lo mejor el esquema del benchmark de Argentina puede servir para tomar algunas decisiones, pero sí creo que estamos llegando cada vez más cerca en Venezuela a la necesidad de una liberalización. Cuando hablo de liberalización no quiero que se me interprete como un neoliberalismo ni salvaje ni absolutamente de mercado, sino esa combinación
en la cual en el 2008, en la crisis, aprendimos que el rol del Estado es importante, pero para regular el flujo de los negocios. Un poco como fue concebido Mercosur, como para que los estados regularan, hicieran contrapesos, pero que los negocios fluyeran libremente. Mercosur, el Tratado de Asunción, la filosofía es abrir la frontera, permitir el traslado de capitales, servicios, de personas. ¿Está cumpliéndose con todo esto, Mercosur? No, no necesariamente. Posiblemente entre Argentina, Brasil, Uruguay y hasta Paraguay, que estamos como más cerca geográficamente, eso se esté dando como mayor naturalidad. Venezuela está un poco más alejada, pero déjame darte un dato importante. El año pasado se entregaron 17.000 visas a venezolanos en Argentina, muchos de los cuales están estudiando. Un amigo me comentaba que su hija, en una clase en la Universidad de Belgrano, se encontró que era la única argentina que había en una clase en Buenos Aires y el resto eran venezolanos, colombianos. O sea, de alguna manera se ha convertido en un polo de atracción en la parte académica y además la facilidad como para que a los 90 días que tú llegaste allí, arreglaste tus papeles muy rápidamente, actúas como si fueras argentino, puedes constituir empresas, puedes empezar a operar, con algunas salvedades en cuanto a homologación de ciertos títulos profesionales que están muy regulados en cada uno de los países, que ese es otro de los temas pendientes que tiene Mercosur, ¿no? Y es bueno tocar el tema de las relaciones bilaterales, porque Venezuela y Argentina han tenido una larga historia de vínculos comerciales, más allá de los políticos o ideológicos o culturales. ¿Cómo está la economía en este momento? La relación bilateral, digamos, lo que va de este primer trimestre está un poco desacelerada, pero me da la sensación que es más un tema más sistémico que puntual bilateral. El año pasado cerramos con unos 1.300, 1.380 millones de dólares de comercio bilateral. El aporte de Venezuela, que siempre había sido pequeño en temas, digamos, más petroquímicos, bajó de 8 millones de dólares a 5. No es muy diferente en términos de tamaño, pero las exportaciones argentinas bajaron a 1.300 desde 1.800 millones y los 2.200 que se había llegado en 2012. Hay una contribución importante que en este momento siento que Argentina puede hacer para Venezuela en términos de lo que son los core business nuestros, que puede ser la parte alimentos y el tema medicinal. No solamente medicinal humano, sino de apoyo animal en cuanto a vacunas. Tenemos como un atraso en el tema de las vacunas contra la aftosa. Ahí hay o sea, hay unos temas donde como país estamos en condiciones, a partir de la eliminación de las retenciones a la exportación en Argentina y el deslizamiento del tipo de cambio para hacerlo competitivo a las exportaciones allá, hace que seamos un socio importante para Venezuela en este momento. La parte política queda un poco de lado para darle más importancia al tema económico, ¿no? Mira, el tema político yo lo veo como los vaivenes naturales porque un mismo tema encarado desde un perfil de gobierno es de una manera y tomado es de otra. No se cambia la realidad, lo que hace al politizarse como que se resignifica, pero los hechos no cambian en sí mismos. Ahora, el hecho de dolarizar la economía argentina facilita más los intercambios con cualquier país, nosotros con Venezuela, ¿no? No está dolarizada la economía, lo que se hizo fue levantar el control del cambio. Levantar el cambio. En ese sentido, sí, llegar a la moneda oficial con el dólar. Una moneda oficial que sea era una única. especie de doble, ¿no? 8 por 16. No, teníamos hasta 4 tipos de cambios allá. También. Y a veces había alguno más que aparecía que era orientado con objetos específicos. Pero lo cierto es que la historia nos ha demostrado en la economía que todo lo que son controles son buenos porque están en los libros, pero por cortos periodos y casi siempre sorpresivo. O sea, tú para el efecto de un control de precios, de cambio o de algo, tiene que ser sorpresivo para poder lograr el objetivo que buscabas y durar muy poco tiempo, porque si no se enquista y se convierte en la posibilidad de largo plazo del arbitraje, de conseguir algo muy barato por acá y venderlo muy caro por allá. O sea, creo que los controles son malos. Eso es un poco la tesis socialista o comunista de muchos países del control del Estado, pero que en el propio mundo comunista, ahora con China y con Vietnam, se han ido quitando, ¿no? De manera de entrar al mercado mundial con todas las cualidades del mercado mundial. Yo no creo que debas renunciar a principios del socialismo. A mí me gusta referenciarme con lo que es el norte de Europa, claro, que yo no he visto socialismo. Es un socialismo democrático. Que nunca he visto socialismo del calibre de esos socialismos. Donde se logra lo mejor de la socialización y lo mejor de la competencia y la calidad. O sea, lo mejor del capitalismo y lo mejor del comunismo, además
repartir riqueza, pero hay que producir para repartir. Es que no puedes repartir algo que no tienes, y lo estamos notando en los países que viven de los commodities, como nosotros del petróleo, que cuando te baja el precio te conviertes en pobre automáticamente. Creo que llegó el momento de revisar muchas cosas y de pensar que uno no puede morir inmolado por una idea, una bandera, por lo menos no en la implementación, en lo práctico. Yo creo que las ideas deben ser sólidas y los principios, y sin sacrificar principios, tratar de pensar cómo se navega en un mundo donde todos somos como engranajes. Si bien Venezuela puede con su engranaje mover otros, normalmente por las asimetrías va a ser un engranaje que sea movido por el resto del mundo Venezuela. ¿Qué posibilidad hay que las cámaras de comercio, sobre todo la de Paraguay, la de Argentina, la de Uruguay, la de Brasil, ayuden también en el diálogo con las cámaras venezolanas? Porque hay que aprender también a negociar con Mercosur. Mira, nosotros hace años creamos entre las cámaras binacionales latinoamericanas una organización, de la cual todavía soy presidente, que lo que serviera para unificar las cámaras binacionales y dar como un efecto común latinoamericano, ¿no? Eso es algo que habría que rescatar en un momento, posiblemente podamos hacer un desayuno entre presidentes de cámaras binacionales y reactivar el concepto. Hablábamos con el embajador de Paraguay hace unos días y nos decía la importancia que tiene, porque ellos tienen allí la sede del Tribunal Permanente de Controversias, sí, pero también como las universidades, hay una universidad, nos decía también el embajador de Brasil, dedicada al Mercosur, con un instituto del Mercosur en la triple frontera. Y Argentina tiene carreras universitarias donde la integración es un tema obligado, además, técnicas y prácticas del Mercosur, ¿no? Bueno, para los argentinos es muy importante Mercosur, definitivamente te decía 40%, pero no hay que olvidar que este año debemos cumplir 24 años o 25 años de creado el Mercosur. Eso significa que es una organización joven, donde ha pasado por tantas turbulencias y que cuando en Latinoamérica maduremos un poco más políticamente y nos estabilicemos, estoy seguro que vamos a hacer cierto eso de ser el cuarto bloque económico del mundo, ¿no? Además, la relación con Europa, ¿cómo está con la Unión Europea? Creo que está muy positiva las visitas que hizo Europa a Argentina hace poco, las reuniones que ha mantenido constantemente Brasil. El convenio con la Unión Europea debe firmarse, digamos, a lo mejor el año próximo, pero está como madurando rápidamente. A nivel de los cancilleres también me imagino que eso podría ser un impulso ya político al Mercosur, como a nivel de los empresarios y de los presidentes, porque la empresa privada tiene que tener fuerza en estos mecanismos de integración. Sin duda, hoy sin empresa privada no hay país que pueda funcionar. Sigue siendo, como decía Churchill en su momento, el gran ariete que mueve la... ¿Y estas medidas venezolanas podrán ayudar un poco en ese sentido a agilizar más la internacionalización de nuestra economía y aprovechar más la inversión y extranjera sobre todo? Yo creo que el sentido de dirección que se le ha tratado de dar en las últimas medidas es el correcto. El tema está en los procesos de implementación. Hay veces que el cómo hacerlo es mucho más importante que el qué. Y en este caso creo que tenemos una especie de conflictos internos de lo hago o no lo hago en términos de ideología versus la practicidad. Necesitamos llegar a un cambio lo más unificado posible y que las transacciones entre particulares sean registrables y puedan servir para mover la economía. Para terminar, algunas actividades que tenga la Cámara Venezolana-Argentina o ustedes en general dentro del criterio de fomentar más las relaciones. Bueno, tenemos mucha actividad interna de desayunos con empresarios para permanentemente estar actualizándonos. Concretamente, el día 28 de abril tenemos las perspectivas anuales que las hacemos en abril y en noviembre. Tú estuviste en la última como invitado nuestro. Sí. Tenemos el día, creo que es el 23 de abril, tenemos la Copa de Polo Cámara Argentina, qué bien. Donde hay equipos argentinos jugando. El placer mío es ver las dos banderas flameando juntas en el podio de entrega de premios en Club de Campo, que es donde va a ser eso. Tenemos los eventos relacionados con el Día Mundial del Malbec, que es el domingo 17 de abril. O sea, tenemos una cantidad de actividades conjuntas, más una rueda de visitas que estamos tratando de acordar de audiencias para poder poner a disposición de las distintas carteras ministeriales la oferta exportable argentina, no solamente en bienes y servicios, sino también en asistencia técnica. Creo que podemos ayudar muchísimo a inclusive tratar de que la finalización de cualquier producto iniciado en Argentina se pueda dar en Venezuela, empezando a generar mano de obra. Ya veo que